Quiero que busque ahí conmigo en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 12 al 14. Busque ahí Marcos, capítulo 11, versículo 12 al 14. Me gusta ese ruido de las hojas. Si la encontró, me dice amén. Tiene la cita ya. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, está hablando acerca de Jesús con sus discípulos. Cuando salieron de Betania, tuvo hambre el Señor. Y viendo de lejos, dice, una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, dice, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron, ¿quiénes? Sus discípulos. Oramos al Señor. Jesús, gracias porque tengo ahora la oportunidad de compartir tu palabra, de predicar acerca de tu verdad. Usa mi vida, Jesús. Derrama gracia, favor, unción, Dios, sobre mí, para que pueda, Jesús, hablar y expresar lo que tú quieres, Señor, hablarnos en esta mañana. Que tu gracia, que tu favor esté, Señor, sobre mi vida, para ser verdaderamente voz de Dios en esta hora, Señor, para tu iglesia. Así sea, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Puse como título a este mensaje, porque sé que hay hermanos ahí que anotan, que escriben, vino nuevo. Así puse como título a este mensaje. Y la verdad que este capítulo, esta parte que acabamos de leer de la Escritura es bastante intrigante. Es un misterio cuando uno lo lee, porque nosotros estamos acostumbrados a ver a Jesús, ¿sí?, siempre como alguien que refleja mucho amor, mucha gracia, y es indudablemente el Señor representante de aquello. Estamos en esta imagen de Jesús cuando dice que los niños vengan a Él, que nadie se lo impida. Esa es la imagen más fuerte que tenemos del Señor en nuestra mente. Y de pronto el evangelista Marcos nos inserta este relato donde Jesús tiene hambre y va donde esta higuera que se ve frondosa, quiere sacar algo para comer y al no encontrar fruto se molesta, se enoja el Señor y maldice la higuera. Maldice la higuera para que nadie más pueda nunca comer de ella. Yo sé que nosotros nos transformamos cuando tenemos hambre, ¿sí? Nos transformamos, o soy el único que se transforma cuando tiene hambre, ¿sí? Cambia nuestro carácter, ¿sí? Nos enojamos, nos ponemos más irritables y de pronto nos preguntan, ¿qué te pasa? Mi esposa al menos me pregunta, es que tengo hambre. Ya, si ya vamos a comer, ¿sí? Yo no maldeciría un McDonald's, pero es este relato, es esta actitud del Señor lo que es intrigante. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué el Señor se enoja tanto con la higuera? Y esa es la pregunta que uno tiene que hacerse cuando lee este capítulo. ¿Por qué el Señor tiene esta reacción? Tenía hambre. El Señor, recordemos, fue hombre en su esencia, en su naturaleza. Tenía hambre, pero ¿era suficiente eso como para que Él se enojara a tal grado y maldijera la higuera? Lo cierto es que el Señor estaba pensando en otra situación. Había quedado algo en su corazón, en su mente, y por eso tiene esta reacción. Pero los discípulos no lo entendían, porque no entendían cuál era el enojo o la molestia del Señor. No sé si a usted le ha pasado que de pronto uno se enoja con algo cotidiano, pero en el fondo es enojo porque
no encuentra el control remoto, porque se le perdió las llaves del auto, porque la impresora no quiso justo imprimir. Algo sucedió y uno se molesta muy fuertemente, pero en el fondo hay algo más profundo en el corazón. Lo que sucede ahí en lo cotidiano y nos molesta o nos saca de nuestra paz mental, a veces hay cosas más profundas que hacen que estemos en ese estado irritable. ¿Me sigue la idea? Lo graficamos. Quienes estamos casados, ¿sí? A veces nuestra esposa empieza a ordenar y eso significa que algo pasó. Cuando empieza a ordenar en profundidad, a acomodar las cosas, uno entiende que algo sucedió y uno empieza a analizar. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Qué dije mal? ¿En qué me equivoqué? Porque está molesta y hay algo más profundo. Entonces uno, bien masculino, bien hombre, ¿sí? Dice, quizás donde no saqué la basura, donde no hice esto. Y uno va y lo hace. Y le dice, ya lo hice, ya solucioné lo que yo creo que te molestó. ¿Y qué dice la esposa? Esa es una frase típica de las mujeres. Ustedes no entienden. Ustedes no entienden nada. Hombres no entienden nada. Porque nosotros pensamos que es algo de lo cotidiano lo que hizo que surgiera el enojo y sabemos después que hay algo más profundo. Y ahí viene otra frase, vamos a conversar. ¿Sí? Y ahí uno dice, hice algo malo. Algo me equivoqué, algo más profundo hice. Y algo así es esta situación con el Señor. Había algo más profundo que a Él lo había enojado, enfadado, decepcionado profundamente. No era la higuera en sí, ni era que la higuera no tuviera fruto. Había algo en el Señor que lo había estado molestando en su espíritu, en su corazón, y lo mantenía en este estado. Yo soy santiaguino, mi mamá es del norte, mi papá es del sur, pero mis vacaciones siempre fueron en Iquique, en el norte, y el norte es desierto. Poco sé de temporadas de siembra, de cosecha. Sí sé que la sandía no se da todo el año, que hay frutas por época y que es muy raro y muy extraño, poco común, que algún árbol florezca en invierno. Y era en esa época precisamente donde el Señor está y va a buscar, como dice el relato bíblico, fruto a una higuera en un momento en que la higuera no podía dar fruto. Eso hace mucho más intrigante la actitud del Señor. Si Él sabía perfectamente que esto no era posible, ¿por qué hizo esto? Surge entonces la pregunta, ¿por qué Jesús busca fruto en una higuera fuera de su temporada de fructificar? Y esa es la pregunta que va a atravesar todo este mensaje. Pero para entender esto y entender un poco esta historia, tenemos que entender un poco más profundo cómo el evangelista Marcos, ¿sí?, escribe su libro. Y él escribe historias de pronto que uno puede pensar que están desconectadas del resto del relato. Pero lo cierto es que Marcos escribe de tal forma que uno tiene que leer todo el capítulo para entender por qué inserta este relato en medio. Y lo que Cristo está haciendo es verdaderamente una especie de parábola y acto profético en esta maldición de la higuera. Y al volver un poco más atrás en el Evangelio, podemos ver que el Señor acaba de entrar en Jerusalén y acaba de entrar montado sobre un pollino y acaba de ser recibido por toda la multitud que lo aclamaba y que lo reconocía como el Hijo de Dios. ¿Se acuerda de aquel relato? Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y comenzaban a proclamar que Él era el Mesías, el hombre esperado por tantos siglos. Ese es el relato. Pero Marcos agrega un detalle más. Dice que el Señor llega a Jerusalén y que inmediatamente después de esto va al templo.
y dice que observa todo lo que sucede en el templo y ya se hace de noche, entonces tienen que regresar para poder descansar y ahí es que vuelve a Betania. Nos dice que Jesús miró todas las cosas y vuelve a Betania porque se hace de noche. Lo que vio el Señor en el templo fue lo que perturbó su corazón, porque a la mañana siguiente se da esta situación con la higuera. Si Jesús entrara hoy por nuestras puertas, si entrara hoy a nuestros templos, ¿qué se produciría en su corazón? Si entrara y mirara todo lo que hacemos y todo lo que somos, ¿cuál reacción tendría Él frente a cómo estamos desarrollando la iglesia que Él soñó, la iglesia que Él visionó? ¿Se sentiría conforme? ¿Se sentiría en paz en medio nuestro? ¿Sentiría que tiene cabida hoy con nosotros? ¿O se sentiría tal vez decepcionado y su corazón quebrantado? Porque lo que vio el Señor en el templo fue lo que produjo en él esta profunda tristeza, enojo y decepción. Por eso surge la pregunta: si entrara hoy el Señor, ¿se sentiría a gusto en medio nuestro? ¿Estamos dejando verdaderamente que el Señor sea el centro de todo lo que hacemos y de todo lo que somos? Esa es la pregunta que debemos hacernos como iglesia. Cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor. Esto no responde solo al pastorado, esto responde a cada uno de nosotros. ¿Se sentiría grato el Señor en medio nuestro? Posterior a esto entonces es que el Señor nuevamente va al templo. Y yo voy a leer Marcos 15 en adelante. Vinieron pues a Jerusalén y entrando, dice, Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Esa es la reacción del Señor. Por eso maldice la higuera. Porque él había ido al templo y había observado todo lo que se daba dentro del templo. Y cómo habían cambiado la verdad de Dios por todo un sistema religioso que lo único que buscaba era sacar rédito económico de quienes iban con fe a sacrificar al templo para recibir perdón de sus pecados. La higuera es símbolo del pueblo de Israel. Cristo estaba enseñándole a sus discípulos cómo él veía a Israel. Estaba mostrando a la higuera que se veía frondosa, como quizás se veía Israel, con todo el actuar propio, la vida propia del templo, pero no tenía verdaderamente frutos. Punto número 1, mucho ruido y pocas nueces. Podemos tener nuestros templos llenos, podemos tener excelentes programas y organización, vernos aparentemente fructíferos, pero cuando se examina en profundidad, podemos carecer de verdadero fruto. Existen diversas formas de pronto cómo se mide el éxito de una iglesia. Algunos lo miden por la cantidad de asistentes. Entre más gente viene, mayor es esa iglesia porque tiene más asistentes. Otros lo miden tal vez por las funciones que las personas realizan y por el talento que hay en medio de ellos. Entre más talento tiene una iglesia, mejores predicadores, mejores músicos, mejor organización, entonces esa iglesia es más fructífera, más bendecida. Pero lo cierto
es que la Escritura siempre nos habla de que el propósito de la iglesia es hacer que los hombres y mujeres que pertenecen a aquel lugar sean transformados por el poder de la palabra y el obrar del Espíritu Santo. Que sea el carácter el que sea transformado. Que haya esta continua búsqueda de la santidad y de amar al Señor con todas sus fuerzas. El activismo no siempre es señal de un verdadero crecimiento, porque usted de pronto le quita a alguien lo que hace en la iglesia y esa persona nunca más vino. Usted le deja de dar un lugar en el coro, o estando en la puerta, o sirviendo en los niños, o en danza, o en cualquier área de la iglesia. Y está tan acostumbrado a su labor, a su función, que usted le dice: hermano, ¿sabe qué? Este tiempo esperamos que se congregue, que no esté, es bueno que se enfoque en el Señor. Y esa persona nunca más viene. Porque amaba más lo que hacía que al Señor. Estaba más acostumbrado a servir que a estar con el Señor. El talento en sí mismo tampoco es una muestra de crecimiento en lo espiritual. Las personas también pueden amar tanto lo que desarrollan y desarrollarlo con tal excelencia que se olvidan de desarrollar su vida espiritual. Son talentosos, hay gracia de Dios en ellos. Pero el talento se desarrolla de una forma que no se desarrolla en igualdad su búsqueda y su compromiso con el Señor. Lo que sí demuestra un verdadero crecimiento es cuando uno encuentra personas dispuestas a que Dios transforme profundamente sus vidas, que luchan contra su propia carnalidad para que su corazón solo esté enfocado en las cosas del Espíritu. Pablo nos dice: en esto pensad, en todo lo santo, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que es de buen nombre, en estas cosas pensad. En eso está enfocado el corazón de alguien que ama verdaderamente al Señor. ¿Por qué hablar de esto en un culto de septiembre? Porque en septiembre nosotros siempre oramos por nuestra nación. Siempre oramos por nuestro país. Nuestro pastor nos enseñó a amar nuestra nación. Y yo veo, y lo he dicho en otros cultos, que el Señor está comenzando a levantar a diferentes hombres de Dios, que hay un mover que se está generando. Yo veo que el Señor está respondiendo las oraciones de años, de muchas generaciones. Pero antes de que el Señor nos entregue en plenitud lo que Él quiere para nuestra iglesia acá en Chile, es necesario limpiar nuestra casa, preparar nuestro corazón para lo que Dios hará en este nuevo tiempo. Porque Dios siempre tiene un remanente santo. Dios siempre tiene hombres y mujeres reservados para lo nuevo que Él está haciendo. Y yo quiero ser parte de aquello. Y yo quiero que usted sea parte de aquello. Y yo quiero que esta iglesia sea parte de aquello. Y eso implica preparar nuestro corazón, alinear nuestros pensamientos con el Señor, limpiar nuestras conductas, sacar de nosotros todo aquello que sabemos que no agrada al Señor. Ser verdaderamente hombres y mujeres que busquen agradar al Señor con sus vidas. Aunque esto cueste, aunque esto sea difícil, pero siempre nuestro corazón inclinado a la integridad, a buscar al Señor. Punto número 2, debemos ser la iglesia que Jesús soñó. ¿Usted quiere ser la iglesia que el Señor soñó? Yo quiero ser la iglesia que el Señor tuvo en su mente, en su corazón. Le quiero decir una verdad. La iglesia nos va a decepcionar. ¿Sí? La iglesia en algún momento nos va a decepcionar. Somos hombres, fallamos, nos equivocamos.
cometemos errores. De pronto no va a encontrar la respuesta que esperaba. Hay situaciones que pasan dentro de la iglesia que nos van a decepcionar. No le podemos prometer perfección, porque no lo somos, no somos perfectos, somos hombres, igual que usted. Y la iglesia de pronto va a fallar, no va a responder a la expectativa que usted tiene. Tiene una necesidad y de pronto busca ayuda y no la recibe con la prontitud que usted quería o necesitaba. La iglesia va a fallar porque somos personas y cometemos errores. Pero esa falla no significa que nuestro corazón no busque agradar a Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Porque todos somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo en un proceso de constante y continua transformación. Todos estamos en ese mismo proceso. Pero la decepción de Cristo por lo que vio en el templo fue más profundo. No fue por un error del sacerdote, no es que llegó y ese día el sacerdote tuvo un mal día y no lo saludó. Fue más profundo. Lo que decepcionó al Señor fue todo lo que vio que se daba alrededor de algo tan santo como era ofrecer sacrificios por el perdón de pecados. ¿Qué sucedía? Sucedía que en aquel tiempo todos tenían que ir al templo para ofrecer sacrificio. Y Israel había sido esparcida, los israelitas, por distintos lugares. ¿Sí? Cuando fueron capturados, llevados por el imperio babilónico, fueron esparcidos por distintos lugares. Pero tenían que ir al templo, lo que significaba que tenían que llevar animales para sacrificar en el templo. Y el animal tenía que ser perfecto. Y en este proceso de viajar grandes distancias existía un gran riesgo que el animal se dañara. Por lo tanto, cuando llegaran al templo, el sacerdote iba a revisar el animal y iba a encontrar que estaba dañado y ese animal ya no servía para el sacrificio. Por lo tanto, ¿cuál fue la solución que encontraron? Nosotros vamos a proveer de los animales para que puedan hacer el sacrificio. ¿Qué sucedió? Era buena la idea. Se compraban los animales, pero los hombres que venían de grandes distancias traían otro tipo de moneda. Por lo tanto, iban y cambiaban sus monedas para que tuviera valor, ¿sí? Cada uno venía de distintos lugares. Es igual como ahora, cuando usted viaja, usted tiene que llevar la moneda de cada país. No sirve el peso chileno, yo no puedo ir a Argentina y comprar con peso chileno. Tengo que cambiarlo a la moneda de aquel país. Acá sucedía lo mismo. ¿Y dónde estaba lo que perturbó profundamente al Señor? Que en aquel cambio se producía entonces la usura, el robo. Se lo cambiaban a un precio que no estaba de acuerdo a lo que la ley exigía. Y ahí es donde se aprovechaban y ganaban dinero en forma deshonesta a través de un acto que era santo, puro, como ofrecer sacrificio por el perdón de pecados. Se aprovechaban de los peregrinos que venían a sacrificar y cambiaban las monedas a un precio elevado. Por eso el Señor, cuando al otro día va al templo, vuelca las mesas y comienza a decirles: han convertido mi casa en cueva de ladrones. Y volcó todas las mesas de los cambistas. Porque estaban haciendo de algo santo un usufructo. Se habían desviado totalmente de la verdad de lo que enseñaba la ley. Imagínense, kilómetros recorrer para llegar a sacrificar. Con cuánto esfuerzo viajaban por amor y temor a Dios y se encontraban con esta realidad. La iglesia moderna ha caído en prácticas
que la han alejado de la verdad del Evangelio. El otro día me salió un Reels en Instagram de Marcos Barrientos, donde hablaba acerca de esto y pedía perdón por la industria musical, donde todo se ha transformado en un negocio, donde traer a alguien para que pueda cantar o tocar se cobran miles y miles de dólares. Yo como pastor hice un compromiso con el Señor hace muchos años atrás. Yo jamás voy a traer a la iglesia a alguien que me cobre por cantar o predicar el Evangelio. Pero eso cierra puertas, eso aísla. Porque cuando usted quiere ser íntegro, es aislado, porque no se suma al sistema, porque se vuelve una piedra en el zapato, se vuelve incómodo para otros, porque usted no se quiere adaptar a lo que la mayoría hace. Si Dios nos dará un nuevo vino, una nueva visitación, no podemos hacer de esto una fuente de ganancia. Debemos de dar de gracia lo que de gracia el Señor nos ha dado. Dios es quien sustenta su obra. Él provee para su obra. No podemos forzar, manipular a las personas o verlas solo como un recurso económico. Hace años atrás siempre hacíamos un chiste de Miami. Cuando teníamos nuestros cultos misioneros, se decía, envíeme pastor a Miami de misioneros. Pero lo cierto es que ahora se están abriendo obras en Miami y no acá en nuestra nación. No acá donde hay necesidad. No se está yendo donde hay necesidad, donde están las poblaciones, donde está la realidad. Se visiona a Estados Unidos abrir obras allá. ¿En qué momento hemos perdido lo que significa el Evangelio? ¿En qué momento se perdió el corazón del Evangelio? La iglesia no puede darle la espalda a su misión. La iglesia es para todos. Dios no hace acepción de personas. Yo he escuchado frases como, no, yo tengo un llamado específico, yo trabajo solo con profesionales, porque ese es mi target, ¿sí? Ese es el lugar donde yo llego. No, la iglesia es para todos. El Evangelio es para todos. Todos tienen necesidad de oír de Cristo. Todos. Punto número 3. La comunión con Dios nos mantiene enfocados en Cristo y su misión. El sistema religioso en el tiempo del Señor se había corrompido. Porque donde habían puesto todas estas mesas de los cambistas, donde ponían todos estos animales para ser sacrificados, era en el patio de los gentiles. Habían ocupado todo aquel lugar para montar todo este aparataje religioso. Todo estaba preparado ahí y ya no había lugar para que los gentiles pudieran entrar y adorar a Dios. Por eso el Señor les dice que hicieron de aquel lugar casa de ladrones y que su casa era casa de oración para todas las naciones, no solo para el pueblo de Israel. Por eso es que el Señor se molesta, porque todo el lugar que había sido pensado para que los gentiles adoraran, ahora estaba ocupado con los cambistas. Ya no había espacio para que el gentil que quería acercarse al Dios de Israel pudiera hacerlo. No entendían el corazón de Dios, no entendían lo que estaba escrito en la misma palabra que memorizaban, que Dios amaba al mundo y que su plan de redención no era solo para Israel, era para todas las naciones. Por eso sus discípulos, después de que el Señor vuelca las mesas y sale del templo,
le preguntan, ¿por qué hizo aquello y por qué maldijo la higuera? Marcos 20 al 24, capítulo 11. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, dice, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando uno lee esta respuesta del Señor, parece que la respuesta no tiene nada que ver con la pregunta. No sé si a usted le pasa. Sí, como el Señor, ¿por qué dijo esto? Si no, ¿por qué no le dijo, mira, maldije la higuera? ¿Por qué? No, parece que no tiene nada que ver con esta pregunta. Pero lo que el Señor les está dando como respuesta es algo en que entenderían al paso del tiempo. Porque lo que les está diciendo es que tengan fe en Dios. Porque vendrían tiempos donde ellos mismos tendrían que enfrentar a este mismo sistema religioso que terminó crucificando a Cristo. Por lo tanto, en aquel tiempo ellos tenían que tener fe en Dios. Cuando todo aparentemente está perdido, cuando todo nos puede decepcionar, cuando no vemos una salida posible a la situación que estamos enfrentando, debemos entonces de tener fe en Dios. Porque eso era lo que enfrentarían. Enfrentarían adversidad, persecución, resistencia, oposición, pero no podían perder su fe en el Señor. Nuestras vidas están en las manos del Señor. La iglesia es la iglesia del Señor y Él tiene todo poder para hacer prevalecer su propósito en su iglesia y en nuestras vidas. Ni aun las puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Dios anhela encontrar hombres y mujeres que tengan una viva comunión con Él, que crean que con Dios todo es posible. Por eso es que la comunión con Dios nos mantendrá siempre enfocado en Jesús y en su misión. No podemos despegarnos de Cristo, porque cuando nos separamos de Él, comenzamos a separarnos de su visión. Dios siempre busca hombres y mujeres dispuestos a creer en que lo imposible se puede alcanzar cuando uno está en comunión con el Señor. Cuando uno está en comunión íntima con Dios, es capaz de hacer cosas que a nuestra mirada no son posibles. Pero cuando comenzamos a alejarnos, a separarnos, comenzamos a desenfocarnos de Dios y de la misión que el Señor nos entregó como iglesia. La pregunta, ¿por qué Jesús buscó fruto en una higuera fuera de su temporada de fructificar? No la hemos respondido. Ahora sí. Porque las higueras de pronto daban un pequeño fruto, que no era el fruto en sí mismo, era como una primicia de lo que habría de dar como fruto ese año. Por lo tanto, el Señor, cuando vio esta higuera frondosa, pensó que tenía estos pequeños frutos, que eran muy dulces. Y eso fue lo que fue a buscar a la higuera. Recordemos que la higuera es símbolo de Israel y puede llegar a ser símbolo de la iglesia. Ese pequeño fruto es lo que el Señor fue a buscar a la higuera y es lo que no encontró. Lo vuelvo a decir, estamos comenzando a ver pequeños frutos en esta higuera, en esta iglesia que es Chile. Está comenzando a florecer un pequeño fruto
está naciendo, está surgiendo, pero tenemos que saber cuidarlo y no caer en errores de generaciones anteriores, no caer en conductas cerradas que hagan que este fruto se pierda, porque está surgiendo. Hay algo nuevo que el Señor está derramando sobre nuestra nación, sobre nuestro país. Por eso puse esta predicación, vino nuevo, porque hay un nuevo vino que el Señor nos quiere dar. Y el vino nuevo no se puede echar en odres viejos. ¿Qué significa esta figura? Significa que existen estas botas de cuero, ¿sí? ¿Las visualiza en su mente? Ahí se guardaba el vino. Pero el cuero se expandía porque el vino comenzaba su descomposición natural. Todos estos gases propios hacían que esta bota se inflara y diera lo máximo de sí. Y ahí quedaba guardado el vino. Y el cuero ya había expandido lo más que podía. Por lo tanto, si ese cuero se le volvía a echar vino nuevo, no estaba preparada para el mismo proceso, no podía expandir más. Por lo tanto, se comenzaba a quebrajar y se perdía el vino. Esa es la figura. ¿Qué significa esto? Que tenemos que estar dispuestos a entrar en lo nuevo del Señor. Y esto no tiene que ver con formas ni con edad, porque siempre que uno dice vino nuevo, la gente lo asocia con juventud. No, esto tiene que ver con el corazón, con la disposición del corazón. Señor, yo quiero ser parte del mover que tú vas a traer sobre nuestra nación. Y si hay cosas de mi vida que tengo que dejar, que tengo que cambiar, quiero hacerlo. Quiero que tu Espíritu Santo siga trabajando en mi corazón. Porque una mujer como Ana, la profetisa, que era una mujer de edad avanzada, que esperó ver con sus ojos al Mesías. Y ella percibió que ese niño que estaba en el templo era el Mesías. Esto no tiene que ver con edad. Esto tiene que ver con la disposición del corazón. Y yo no quiero, como pastor, que lo nuevo que el Señor traiga se pierda, se dañe, se ensucie, sino que sea puro. Y que las iglesias del Señor lo disfruten, lo vivan. Y traiga como resultado que mucha gente se encuentre con Cristo. Porque un mover de Dios no tiene que ver con lo que yo siento, con lo que yo experimento. Tiene que ver con gente que se rinde a los pies de Cristo, que es alcanzada, que su vida es transformada y su descendencia es transformada. Porque un hombre o una mujer se encontró con Cristo y todo su destino y toda su historia cambió. Yo quiero que el Señor vea en nosotros la iglesia que Él soñó. ¿Puede ponerse de pie?